Se está grabando. Listos. Entonces, en principio, esto es como la diapositiva de introducción. Este es el nombre del laboratorio que yo dirijo. Pues en épocas diferentes, el laboratorio es el J401 y la oficina la 202 del IP, pero pues obviamente en este momento creo que es mucho más importante el mail, que por aquí vamos a estar manejando muchísimas cosas. Entonces, cualquier duda, cualquier inquietud, lo más fácil es que me escriban un mail. A mí o a Camilo o a los dos, como ustedes prefieran. Los libros. Este es el libro guía. Si ustedes ven, esta es la 11ª edición. Como les dije, este lo tengo en PDF. Se los compartimos por un drive. Igual, hay otras ediciones y hay ediciones en español de este libro que ustedes pueden conseguirse también, no de pronto ustedes las tengan, ¿no? Y en principio no cambian. Lo único que cambian son los dibujos, pero el contenido pues, es el mismo, una genética básica es la misma, no importa si sea la edición 9ª o la 10ª o la 11. Entonces, pues este libro es el que estamos siguiendo, pero como les digo, ustedes pueden utilizar cualquier otro libro de genética. Este es un libro que ustedes debieron utilizar en biología molecular, clave también para que tengan muchos de los conceptos muy claros. Este también lo tenemos en PDF. Este es otro libro guía precioso. Muchos de los conceptos y de las diapositivas también las saco de este libro. Entonces, este libro también está en PDF. Y este es un libro un poco más básico, pero de pronto algunos de ustedes, si hay algunos conceptos que no tengan tan claros o que de pronto no entienden en los otros libros, pueden devolverse a este libro y les puede ayudar. Entonces, en principio, libros, cualquier libro de genética básica que ustedes tengan, está perfecto. Los conceptos siguen siendo exactamente lo mismo. Ahora, importantísimo, los problemas que hay al final de los capítulos. Porque muchas veces, y algo que yo les hago mucho énfasis en lo que es este curso, y para aprender de verdad la genética, es hacer problemas. ¿Ustedes cómo aprenden cálculo? Haciendo problemas, ¿no es cierto? ¿Cómo aprenden física? Haciendo problemas. Ustedes pueden tener los conceptos claros, pero al enfrentarse a los diferentes problemas es cuando se dan cuenta que de pronto yo no lo tenía tan claro. De pronto esto parecía más fácil en teoría que en la realidad. Entonces, parte de los talleres que hacemos nosotros aquí es seleccionar algunos de esos problemas claves que me parecen súper importantes. Algunos provienen de sus libros, otros digamos que son talleres o preguntas que hemos ido modificando a lo largo de los diferentes semestres, pero digamos que no solamente quédense con las preguntas y los talleres que hacemos nosotros aquí en clase, sino que casi que hagan todos los problemas que ustedes tienen ahí en sus libros. La mejor manera de estudiar, la mejor manera de sacar un 5 en este curso. Bien, entonces la idea es repasar el dogma central. ¿Cómo lo vamos a repasar? Pues recordando nuestro ADN en una célula eucariota se encuentra en el núcleo y generalmente se encuentra en un estado no condensado. Es decir, como yo lo llamo y lo he llamado muchas veces, un plato de espagueti. Imagínense que aquí en el núcleo hay una cantidad de espaguetis. No podemos distinguir cada uno de los espaguetis a menos que los cojamos uno por uno. Únicamente cuando están la célula en proceso de mitosis o meiosis es que vemos aquí los cromosomas completamente condensados como nos los están dibujando acá. Entonces la idea es repasar
el dogma central. Ustedes ya esto lo tienen supremamente claro. Tenemos nuestro ADN. Estamos hablando de una célula eucariota, entonces el ADN está en el núcleo. Luego tenemos el proceso de transcripción. No vamos a hablar, como les dije, de los detalles de eso. Ustedes esto ya lo tienen clarísimo. Y mediante el proceso de transcripción, pues se va a sintetizar estas diferentes moléculas de RNA, las cuales, pues digamos que en principio el dogma central clásico habla del RNA mensajero, del RNA ribosomal y del RNA de transferencia. Pero al finalizar el semestre, cuando hablemos de regulación de la expresión, vamos a ver que hay otra cantidad de RNAs no codificantes que también están involucrados en regular la transcripción y regular la traducción. Entonces, RNA codificante, únicamente el RNA mensajero, es decir, el que finalmente se va a convertir en una proteína. Todos estos otros RNAs, RNA ribosomal y RNA de transferencia en este caso, ayudan en este proceso. Sin estos, pues obviamente el proceso de traducción no puede ocurrir. Pero lo que se traduce es este RNA mensajero. Vamos a hablar entonces, como les decía, al final del semestre, de los microRNAs, RNAs de interferencia, otra cantidad de RNAs que no van a codificar para proteínas, pero que también están involucrados en este gran dogma central. Entonces, en principio, pues nuestro dogma central clásico, estos tres tipos de RNAs, al unirse con los ribosomas, puede iniciar el proceso de traducción y generar finalmente una proteína, que es una proteína, una secuencia muy particular de aminoácidos dada por la secuencia de nucleótidos que vienen en el RNA mensajero. Aquí, entonces, quiero que nos vayamos a la página inicial. Y aquí, Camilo, necesito, porfa, que me ayude para ver dónde quedó esta actividad. Entonces, si ven en la página de Brightspace, en el módulo 1 de variabilidad genética, ya debe aparecerles un quiz que se llama Quiz 1 Dogma Central. La idea es que no cierren esta pantalla de Bongo, sino que en otra pestaña abran la página de Brightspace y contesten el par de preguntas que son súper fáciles, súper rápidas. Okay. Y como les dijo la profe, no tiene que... lo que veo es que está oculto para los estudiantes también, Camilo. A mí me aparece ya como visible, porque pues yo ya lo modifiqué. Ok. De pronto toca que refresque la página, profe. Listo, perfecto. Entonces, ustedes van a ver aquí su primer quiz, todos están bien, ¿alguno tiene problemas? Y aquí tenemos dos preguntas. Entonces la idea es que ustedes entren, primera pregunta. Estas preguntas, lo que estoy haciendo es quiero saber ustedes como grupo cómo estamos de conceptos básicos. Es una pregunta muy básica. Ok. Entonces, ustedes ven cuál de las siguientes células, si estamos aquí hablando de las células humanas, contienen el gen que codifica para el color de los ojos. Y cada uno de ustedes, porfa, marque la pregunta o la respuesta que ustedes creen es correcta. Esto es una de las cosas que pues vamos a probar ahorita.
nos deben salir todas las respuestas de manera anónima, creería yo, ¿no es cierto? Para poder mirar cómo están de conceptos súper básicos todos ustedes. Entonces les doy 30 segundos, porque la verdad no necesitan más. Y me imagino que hay a ustedes les aparece algo como guardar o algo, ¿no es cierto? Y luego, una vez terminan ese primero, entran al segundo, P2, pregunta 2 y la contestan. Entonces, esta pregunta que nos dice, sus células musculares, las células nerviosas y las células de la piel, todas tienen funciones diferentes. ¿A qué se debe esta diferencia de funciones? Tenemos 4 posibles opciones. Únicamente una es correcta. Entonces, porfa, marquen. No le aparece el segundo quiz. No, no es que sea un segundo quiz, son solamente 2 preguntas dentro del mismo quiz. No es que haya un quiz 2. Exacto. O sea, P1 y P2. Bien. ¿Ya todos? Camilo, ¿usted sabe cómo revisar esto? ¿Cómo que? ¿Cómo podemos ver las respuestas de todos? Sí, yo aquí estoy viendo las estadísticas. Entonces, toca irse a administrar cuestionarios. ¿Están anónimos o están? En la primera pregunta están súper distribuidos y la contestaron correctamente el 35% de las personas. Ok, entonces nos vamos aquí, ver presentación. Aquí tenemos la pregunta. ¿Cuál de las siguientes células contiene el gen que codifica para el color de los ojos? Entonces, ¿cómo van? Espérense que yo aquí puedo dibujar. ¿Cuál es el porcentaje de los que contestaron la pregunta correcta? 35%. 35%. ¿Y todos contestaron? Y aparentemente sí. Ok, bien. Entonces, esto me gusta. Porque, ¿qué significa esto? Que aparentemente
los conceptos básicos no los tienen tan claros. ¿Qué estamos preguntando aquí? ¿Cuáles células contienen el gen que codifica para el color de los ojos? Entonces, recordemos, todas nuestras células tienen exactamente el mismo contenido genético. Todas. Lo que pasa es que no todas tienen expresados los mismos genes. Entonces, las células del ojo, claro que van a contener los genes que codifican para el color de los ojos, pero las células del corazón también. Lo que pasa es que las tienen apagados. Los gametos también tienen esos mismos genes. Las células del ojo y además los gametos también tienen esos mismos genes. Entonces, asumo yo que muchos de ustedes debieron contestar células del ojo. ¿Cuánto fue el porcentaje de ese? 4% contestaron células del ojo, 46% contestaron gametos y 15% contestaron células del ojo y los gametos. Ok. Bien. Entonces, pues digamos que sí, es clarísimo, los gametos deben tener esos genes, pero igual las células del ojo, las células del corazón y pues cualquier otra célula de nuestro organismo. ¿Alguna pregunta ahí? ¿Les quedó claro? Bien. La siguiente pregunta. Sus células musculares, sus células nerviosas y sus células de la piel, todas tienen funciones diferentes. Esta diferencia se debe a cada célula tiene genes diferentes. ¿Cuántos contestaron ahí? Ahí el 96% la contestó bien. Ok. Entonces, están localizados en diferentes partes del cuerpo, cada célula tiene un número de genes diferente o tiene activados diferentes genes. Muy seguramente, lo que les debió suceder es que al ver esta segunda pregunta, se dieron cuenta de su error, del error que cometieron en la primera pregunta. ¿No es cierto? Bien. Entonces, este es el tipo, pues una de las actividades que vamos a estar haciendo a lo largo de todas las clases, un poco para que dejar la monotonía, que no sea yo siempre hablando, y también para mirar cómo vamos y si van entendiendo el tema o no. Ok, ¿esto qué sería? Una neurona que tiene todos los genes, pero únicamente va a tener expresados los genes que son necesarios para su correcto funcionamiento. Lo mismo tenemos aquí, las células musculares tienen exactamente los mismos genes, exactamente el mismo contenido genético, pero esta va a expresar otra serie de genes diferentes indispensables para su función particular. Tenemos aquí, estos son celulitas que encontramos en el tejido sanguíneo, células de la retina en el ojo, todas con funciones completamente diferentes y cada una de estas células además puede llegar a tener diferentes genes expresados y esta es una de mis células favoritas. Esto lo encontramos en el oído, células en el oído interno, en el órgano de Corti, que son básicamente las que sensan los movimientos, las vibraciones y transmiten esas vibraciones ya al cerebro para que sean interpretadas como diferentes tipos de sonidos. Entonces, tenemos aquí ejemplos de algunos de las diferentes células que podemos encontrar en nuestro organismo y los genes
tan diferentes que pueden tener expresados cada una de ellas. Importante también recordar que hay algunos genes que nosotros llamamos housekeeping, los genes básicos, que son indispensables para el correcto funcionamiento de la célula y que los vamos a encontrar esos mismos genes, sí, expresados en todos los tejidos. Bien, rápidamente, un poco de historia para ponernos en contexto, como mirar un poco las fechas. Mendel, del cual vamos a hablar muchísimo más después, entonces no me voy a enfocar aquí, pero si ustedes ven, las leyes de la herencia ocurrieron muchísimo antes de que se encontrara el material hereditario. Entonces, una vez se volvieron a encontrar estas leyes de Mendel, se aceptaron estas leyes de Mendel, pues comenzaron las preguntas obvias, digamos, para nosotros en este momento, y es, bueno, está bien, sí, hay una herencia, hay un material hereditario, pero ¿cuál es? Ese material hereditario. Ahora, empezamos por Griffith. 1928, uno de los primeros experimentos que se realizaron identificando o digamos que mostraban que sí efectivamente por lo menos había un material hereditario. ¿Quién me puede decir por chat cuál fue el experimento básico que se hizo o que hizo Griffith para poder identificar este principio de la transformación? Así rápidamente, ¿quién se acuerda? De los ratones y las bacterias. Entonces, efectivamente, el de los ratones, ahí están los ratones, exactamente, entonces tenían una serie de ratones y dos cepas diferentes de esta bacteria Streptococcus pneumoniae, una virulenta y una no virulenta. Se las inyectaban a los ratoncitos. Cuando inyectaban la cepa no virulenta, pues el ratoncito seguía vivo. Si le inyectaban la cepa virulenta, el ratoncito moría. Si le agregaban calor, nosotros en ese momento sabemos que el calor denatura el ADN, denatura las proteínas de esta cepa virulenta, el ratoncito seguía vivo, pero pues digamos que lo más curioso era que se mezclaban esta cepa virulenta que había pasado por temperaturas altas con la cepa no virulenta, de alguna forma el ratoncito moría también. Es decir, que algún material que quedaba aquí podía ser tomado por estas otras células que en principio eran no virulentas, generando entonces un nuevo tipo de célula virulenta. Es uno de los primeros experimentos demostrando que había algo. El segundo experimento así clave fue este, el de Ivory, MacLeod y McCarthy, donde finalmente pues terminan mostrando que el ADN es el material hereditario. Ellos logran aislar este material hereditario. Ustedes en su clase de molecular, me imagino que aislaron esta baba, estos mocos, que básicamente es el material hereditario. Ellos lograron aislar ese componente, ese material hereditario, pero pues digamos que todavía hay una cantidad de preguntas, porque pues sí, se aisló, pero ¿cómo podemos estar seguros que esto de verdad, esta baba que tenemos aquí, es de verdad el material hereditario? Entonces, pues otro pasito más, pero pues todavía no estamos contestando la gran pregunta. Finalmente, entonces viene el gran experimento de Hershey y Chase, si se acuerdan, donde utilizaban fagos y demostraban finalmente que este material genético, esa baba, ese moco que se había aislado,
era efectivamente el material hereditario. Entonces ellos aquí marcaban las proteínas con radioactividad, marcaban el ADN también con radioactividad, y en 2 experimentos diferentes dejaban que el virus, que se ha marcado con la proteína marcada o con el ADN marcado, infectara las diferentes células, y después miraban a ver cuál era ese material que quedaba en el interior de la célula infectada, demostrando así que entonces efectivamente era el ADN este componente hereditario. Entonces, a partir de ahí, pues ya las cosas comienzan a cambiar, las técnicas, digamos que también ya hay una tecnología un poco más avanzada, y comenzamos entonces la nueva pregunta, y es, ¿cómo es esa estructura de nuestro material hereditario? Que en este momento pues la conocemos como nuestro famoso ADN. Entonces, si ustedes ven, es una serie, y estos son apenas pues, los más clásicos, los más importantes, pero pues hay otra cantidad de experimentos detrás de todo esto que también ayudaron. Pero digamos que gracias a Chargaff y sus reglas de Chargaff, fue importantísimo para poder dilucidar esta estructura tridimensional del ADN. Ahora, si ustedes se acuerdan, las bases de Chargaff, que son todas las adeninas, están apareadas con las timinas, todas las guaninas están apareadas con las citosinas. Ahora, en principio Chargaff, ¿qué fue lo que hizo? Una observación. Él solo observó que en cualquier célula él podía contar un número igual de citosinas y guaninas y un número igual de timinas, de timinas y adeninas. Pero pues él, más allá de eso, no supo decir nada más. Él simplemente publicó un articulito haciendo esas observaciones. Después pues vienen los famosos experimentos de la historia de Rosalind Franklin y Maurice Wilkins, donde cristalizaban esta estructura de ADN y generaban una imagen de difracción de rayos X para, digamos, es uno de los experimentos que se hace aún todavía para tratar de entender la estructura de una molécula cristalizada. Ahora, aquí hay física 1A, que la verdad, pues yo ahí sí no me meto porque no es mi fuerte, pero digamos que en principio, un físico, al ver esa estructura, que ya la vamos a volver a ver, la imagen que ustedes tanto han visto, podía decir que el ADN tenía una estructura de hélice. Aquí la historia, según la cuentan, es que, y sobre todo según la cuenta Watson, Rosalind Franklin era muy buena en generar estructuras de ADN cristalizadas. O sea, la forma como ella generaba estos cristales era excelente y le permitía obtener pues, unas imágenes absolutamente preciosas. En un piso más arriba, en el mismo, digamos, edificio donde estaba trabajando Rosalind Franklin, estaba también Maurice Wilkins. Maurice Wilkins no era tan bueno generando esta estructura cristalizada, por lo tanto, tampoco podía generar, digamos, las mejores imágenes. Pero pues una de las historias que hay es que un día Maurice Wilkins entró al laboratorio de Rosalind Franklin, vio esas imágenes tan preciosas y le pidió el favor de que si se las prestaba para mostrarlas en un congreso. Él se las llevó a un congreso y ahí fue donde Watson y Crick vieron esa estructura y pudieron, digamos, entender o dilucidar que era una estructura, que el ADN era una estructura en forma de hélice. Entonces, digamos que a partir de aquí fue que Watson y Crick pudieron definitivamente hacer o terminar esa estructura. Igual, importantísimo también estos enlaces fosfodiéster, igual ya se conocía un poco las bases pues, de lo que de la conformación de esta molécula de ADN. Entonces veamos aquí, pasemos
bien a la siguiente para no quedarnos en puras letras, cómo fue ayudando todo esto. Entonces, esto es lo que yo les decía, en las leches de Chargaff, siempre él veía que en cualquier célula había un igual componente de adenina y timina y de guanina y citosina. Y dependiendo, digamos, la célula, de dónde provenía cada célula, pues veíamos que esas proporciones podían cambiar. Es decir, digamos, en el humano tenemos un porcentaje de 31% de adeninas y timinas y un porcentaje de más o menos 19% de guaninas y citosinas. Pero si lo comparamos con la drosófila tiene un porcentaje un poco menor de adeninas y citosinas, adeninas y timinas, perdón, y un poco más elevado de guaninas y citosinas, pero si ustedes ven esa proporción AT o S es la que se mantiene. Entonces esto, pues en ese momento él solamente hacía esas observaciones, pero no sabía qué podía significar. Estas son las imágenes, sobre todo pues, la famosa imagen que ha dado miles de vueltas, tomada por Rosalind Franklin. Aquí tiene su ADN cristalizado, se le pasa un rayo X aquí y se mira cómo a partir de este cristal pueden estos rayos ubicarse en diferentes secciones, digamos, de este papel y generar pues la imagen que tanto conocemos. Ahora, como les digo, yo veo esta imagen y pues a mí me parece divina, pero yo personalmente todavía no entiendo cómo a partir de esta imagen yo puedo decir que es una imagen de tipo hélice. Entonces, y más doble hélice. Ahí sí que si alguno de ustedes de verdad está súper interesado en esto, hable con sus profes de física, que yo creo que ellos con toda seguridad les van a poder explicar esto muchísimo mejor que yo. Aquí está la famosas imágenes de Rosalind Franklin. ¿Y qué más sabíamos? Entonces ya, gracias a que ya se sabía, pues que la molécula de ADN estaba formada por nucleótidos que se componen de un azúcar, de un grupo fosfato y de bases nitrogenadas. Esto pues obviamente hacía muchísimo más fácil el realizar esta estructura tridimensional. Importante también recordar el 3', carbono 3', donde está este OH es importantísimo, y el carbono 5', donde está el grupo fosfato. Recuerden que un enlace fosfodiéster se hace adicionando aquí un nuevo nucleótido donde tenemos la unión 3' de este nucleótido con el 5' del nuevo nucleótido que viene con su grupo fosfato. Entonces eso también ya en ese momento se conocía, entonces eso pues obviamente permitía o facilitaba el análisis o la identificación de esta estructura tridimensional. Recordemos también que tenemos nuestras purinas y nuestras pirimidinas. Las purinas tienen dobles anillos, adeninas y guaninas, y las pirimidinas únicamente un anillo, citosinas y timinas. A mí muchísimo tiempo me costó acordarme cuáles eran las purinas y cuáles eran las pirimidinas. Yo no sé si ustedes saben este cuento, pero a mí me ayudó muchísimo. Hace unos años un estudiante me dijo, pero profe, si eso es facilísimo. La forma como usted se puede acordar de esto es por Amparo Grisales. Y yo, ¿cómo así? ¿Amparo Grisales? Sí, profe. Adenina, guanina, Amparo Grisales es pura. Entonces, Amparo Grisales es una purina. A mí me ayudó muchísimo. No sé si algunos de ustedes todavía tienen problemas con eso. Esto de pronto les puede ayudar un poco.
Ok, otra vez, entonces tenemos esto, como les digo, es un repaso rápido de lo que es la estructura. Ustedes ya esto lo deben pues, tener supremamente claro, pero importante, aquí tenemos nuestro carbono 3', nuestro carbono 5', y ya la estructura completa de cada uno de estos nucleótidos. De terminología, que a veces se nos confunde, tenemos la base en este caso es la adenina, nucleócido, en la estructura donde tenemos la base unida con el azúcar, y ya el nucleótido es la estructura completa, la base, en este caso la adenina, con el azúcar y con su grupo fosfato. Entonces, terminología que a veces se nos confunde, recordéis nomás. Aquí tenemos nuestro famoso enlace fosfodiéster, la unión del 3' de un nucleótido con el 5' del nucleótido siguiente. Y aquí está finalmente la estructura tridimensional que lograron dilucidar Watson y Crick. Ahora, aquí una de las historias también que vienen detrás de todo esto es que al principio parecía que la imagen les decía que era una triple hélice y llevaban yo no sé cuánto tiempo tratando de hacer una triple hélice y no les daba y no les daba y no les daba hasta que un día Watson, que tenía su dormitorio por ahí cerca al laboratorio, pues ya como a las 3 de la mañana se fue a dormir y porque pues ya es que no entendía qué era lo que estaba haciendo mal y de pronto se acordó de esos eurekas que uno puede llegar a tener a veces, no con mucha frecuencia, pero por ahí de vez en cuando ocurren, se acordó del articulito que había leído de Chargaff, CIG, AIT. Eso significa que no era una triple hélice, sino una doble hélice, ¿no es cierto? O si no, pues cómo podemos explicar las leyes de Chargaff. Y en ese momento cuando dijo, eureka, eureka, me acordé que es, o pues entendí que puede estar sucediendo, salió corriendo a su laboratorio y comenzó a trabajar y pues fácil comenzó a poner todas estas moléculas como deben ser y finalmente tenemos la estructura tridimensional de nuestra molécula de ADN. Entonces, ¿qué sabemos? La molécula de ADN está compuesta por dos cadenas, formando así una doble hélice. Estas cadenas son antiparalelas, es decir, una va de 5' a 3' y la otra de 3' a 5'. Son complementarias. Las adeninas siempre van apareadas con las timinas y las guaninas con las citosinas. La parte externa de la molécula está compuestos por estos grupos fosfatos y los azúcares. Las bases nitrógenas complementarias forman enlaces de hidrógeno en el centro de la hebra. Entonces, estos enlaces siempre son las uniones entre adeninas y timinas y de guaninas y citosinas están formadas por enlaces de hidrógeno, y el carbono 5 y el carbono 3, como les dije, también juegan un papel importantísimo. Entonces, esos son como la estructura de nuestra molécula de ADN en 15 minutos. Esto es un repaso que ustedes ya esto lo deben tener supremamente claro. Aquí tenemos la unión de nuestras adeninas y timinas, y nuestras guaninas y citosinas por los enlaces de hidrógeno y los grupos fosfatos y el azúcar en las afueras de la estructura. Ok, este libro escrito por Watson es como la historia desde el punto de vista de él, obviamente, de qué fue lo que sucedió y cómo llegaron a ya tener la estructura tridimensional de esta molécula de ADN. Se lo recomiendo, es un libro que ustedes, la verdad, Watson escribe muy rico y es un libro que de verdad coge a uno bastante rápido y se lo puede uno leer en un fin de semana.
les cuenta con mucho más detalle, pues lo que yo les traté de contar aquí. Se lo recomiendo si alguno de ustedes de verdad no tiene nada que hacer este fin de semana o el puente que viene, o ahorita antes de que ya empiecen a ver el resto de sus clases, pues se consigue en todas partes, en cualquier librería, se consigue, me imagino que ahora por Amazon también lo venden en PDF. Entonces es un libro barato y agradable de leer, si alguno de ustedes está interesado. Súper recomendado. Bien, entonces tenemos nuestra estructura de ADN. ¿Qué pasa después? ¿Qué necesitamos saber? Que obviamente, pues ya, listo, contestamos una pregunta, pero tenemos miles de preguntas adicionales. Y una pues, de las preguntas que inmediatamente espero también les surja a ustedes es, bueno, está bien, ya sabemos cómo es esta molécula de ADN, pero ¿cuál es el paso siguiente? ¿Cómo se replica esta molécula de ADN? Entonces comenzaron, pues, y vienen una cantidad de experimentos grandísimos, cada uno aportando diferentes observaciones relacionadas con cómo se replica este ADN. Entonces, se comienza pues, a entender muchísimo mejor todos estos mecanismos moleculares que ustedes ya entienden muy bien, que no vamos a repasar sobre la replicación del ADN. Y adicionalmente, pues se comienzan a entender también cómo a partir de una molécula de ADN vamos a generar una molécula diferente, que es una proteína. Entonces se comienzan a evidenciar estos procesos de transcripción y estos procesos de traducción, donde pues finalmente que tenemos nuestra molécula de ADN doble cadena. Aquí tenemos un gen. Este gen tiene regiones codificantes y regiones no codificantes. Y aquí, digamos, hay varias cosas que quiero que ustedes comiencen a identificar. Entonces tenemos nuestra doble cadena, nuestra hebra de ADN de 5' a 3' y la cadena complementaria y antiparalela que va de 5' a 3'. Aquí están 3 exones, la región codificante de ese gen. Antes de los exones está la región promotora, donde se van a unir todas las polimerasas y toda la maquinaria que inicia el proceso de transcripción, o sea, el paso de ADN a RNA mensajero. Importante aquí, esto vamos a hablar mucho, un poco más después. Si ustedes ven, tenemos una GT y una AG, una GT y una AG. Los dos primeros nucleótidos inmediatamente después del exón e inmediatamente antes del exón siguiente son 100% conservados. Ustedes en su laboratorio van a estar también haciendo unos trabajos con esto, mirando bases de datos y confirmando que efectivamente esto es así. Daños o cambios, digamos, en estos nucleótidos fatales, se daña todo el proceso del splicing y vamos a tener proteínas completamente diferentes. Entonces, estos son, digamos, nucleótidos que tenemos que tener muy en cuenta y que vamos de pronto, o vamos a estar hablando mucho más de estos después. Adicionalmente, si ustedes ven, tenemos colores, azul oscuro y azul clarito. Azul oscuro es todo lo que es de verdad región codificante. Entonces aquí tenemos nuestro primer exón. Nuestro primer exón tiene una región clara, una región oscura. Es decir, que esta región clara es ADN no codificante, pero que sí se traduce. Entonces, si estamos mirando, perdón, que sí se transcribe, nuestra codón de inicio, nuestro ATG, siempre lo vamos a encontrar aquí, donde inicia el azul oscuro.
en las bases de datos del NCBI y todas las otras bases de datos que ustedes van a estar viendo en su laboratorio, este tipo de nomenclatura se mantiene. ¿Esto qué quiere decir? Que acá hay otra zona, la que llamamos UTR, que es una región que se va a transcribir, es decir, va a pasar de ADN a RNA, pero no es codificante. Y lo mismo tenemos aquí, en este caso en el último exón, aquí está el codón de parada, stop, y después vamos a tener otro fragmento que sigue siendo exón, pero que ya no se traduce, ya no se va a convertir en proteína. Entonces tenemos aquí nuestro RNA mensajero, tenemos el splicing, la maduración de este RNA mensajero, y finalmente tenemos ya nuestro ADN maduro con los 3 exones, las 3 regiones rojas oscuras, pero también vamos a tener fragmentos de esta región no codificante. Finalmente, ¿qué se convierte en proteína? Únicamente esta región roja. Esto lo vamos a estar viendo muchísimo más en detalle, lo vamos a estar trabajando mucho más, pero esto es una de esas cositas que necesito que les quede supremamente clara. Si de pronto todavía no está tan claro, les recomiendo, vayan a sus libros, repasen esto es clave para el resto del semestre. Igual lo vamos a estar trabajando también en los talleres. Importante aquí tambi' entonces, tenemos en azul nuestro ADN y aquí en rojo nuestra molécula de RNA mensajero, 5' 3' y 3' 5'. Hablamos de una hebra templete y una hebra líder o codificante de nuestro ADN y siempre, el RNA, lo que decimos es que es complementaria a la hebra templete, pero igual a la hebra codificante. Es decir, obviamente excepto por los uracilos. Entonces, tenemos aquí 5', 5'. ¿Este cuál sería? ¿Quién me dice rápidamente? Sí, esta hebra de aquí arriba sería la templete o sería la codificante. Templete. Ok. Entonces, tú me estás diciendo que el RNA mensajero es igual a la hebra templete. Si vemos aquí, decimos, la hebra de RNA es complementaria a la hebra templete, pero igual a la hebra codificante. Entonces, en ese caso, tu respuesta sería incorrecta. Es la codificante. Si vemos, la codificante es la que es igual, va de 5' a 3', ¿no es cierto? Tienen exactamente los mismos nucleótidos, pero obviamente solamente que se cambian la timina y los uracilos. La templete, que es de donde sale el RNA, de donde se copia la cadena del RNA mensajero, es la que va a ser complementaria. Entonces, si vemos aquí, GC, CG, GC, GC, toda esta cadena de aquí abajo, o sea, el RNA mensajero, es complementario y antiparalelo a esta cadena que va de 3' a 5', pero es igualita a esta cadena, que es la que llamamos nosotros la codificante, excepto obviamente por los uracilos. Entonces también, mucho cuidado con esto lo vamos a estar también pues, mirando mucho más en detalle, pero son esos conceptos que yo les digo que les deben quedar supremamente claros para poder continuar. Entonces aquí otra vez tenemos lo mismo, nuestra cadena 3', 5', la 5' a 3', y tenemos aquí nuestro RNA mensajero que va de 5' a 3'. Entonces está siendo copiado por esta cadena entonces sería ¿cuál?
Ahora sí, rápido, ¿quién me dice? Templete o codificante. Templete, perfecto. Listo. Entonces, por lo menos algunos están contestando bien. No sé los que no han contestado si les quedó claro o no, pero como les digo, es uno de esos conceptos importantísimos que les deben quedar supremamente claros. El procesamiento del RNA, pues esto sí rápido, creo que ya tenemos que acabar, pero pues básicamente los tres procesos importantísimos: remover los intrones, adicionar esta región 5K y adicionar las colas de poli A. Otra vez nuestro GU y nuestro AG al inicio y al final de los exones. Todo este proceso de splicing, no vamos a entrar en los detalles moleculares, eso ustedes ya lo vieron bastante. Y el código genético. Entonces empezamos el jueves con un repaso rapidito de lo que es el código genético para poder empezar con el repaso de mitosis y meiosis y estar listos para el taller el próximo martes. Sí, yo les subo las diapositivas, entonces estas diapositivas quedarían en el módulo 1. Se las vamos subiendo. La forma que yo hago esto es que se las subo una vez pase la clase, para que ustedes por lo menos tomen nota mientras yo voy hablando. Y esa es una recomendación grandísima. Yo sé que ya estamos un poquito pasados de tiempo, pero una recomendación grandísima que les doy es yo sé, porque he estado tomando también cursos y pues, cantidad de cosas virtuales que tenemos, y es facilísimo que uno se distraiga. Entonces, una de las formas que yo descubrí que hago para no distraerme es tener mi cuaderno y estar tomando nota de todo. Puede que nunca más vuelva a ver el cuaderno, puede que sí, pero eso me mantiene como enfocada en el curso y no me distraigo de todo lo que está sucediendo a mi alrededor. Gran recomendación. Bueno, entonces otra vez, bienvenidos. Y estoy tratando de poner la cámara otra vez para despedirme. Chao. Chicos, antes de que se vayan todos, un pequeño favor. Como los talleres son de a grupos, la idea es que van a ser grupos de 3 personas y un grupo de 4 personas. Creo yo que ya muchos se conocerán entre ustedes. La idea es que por favor, si pueden a más tardar el jueves en el horario de clase, me envíen un correo con los integrantes, porque en la plataforma toca montarlos para después poder crearles las salas. Y pues como ya tenemos taller según el cronograma el próximo martes, entonces estaré muy pendiente del correo. Aquellas personas que no hayan asistido o quienes no me manden correo, los voy a asignar de forma aleatoria, como para ser imparcial. Entonces, para que tengan eso muy pendiente, y pues nada, ya ojalá les vaya muy bien el resto de clases, o si ya pueden descansar, pues que puedan ir a descansar.